14 de noviembre de 2025 pasó algo histórico. Se aprobó el primer ETF Spot de XRP en Estados Unidos. Canary Capital lanzó XRPC en Nasdaq. ¿Y sabes lo que pasó con el precio de XRP? Absolutamente nada. De hecho, bajó un 7% y casi nadie está hablando de por qué esto en realidad es la mejor noticia posible. Después de años esperando, los ETF de XRP finalmente están aquí. Rex Osprey XRPR se lanzó en septiembre. Canary Capital XRPC se lanzó hace 9 días. Y hay 5 solicitudes más pendientes de Grayscale, Bitwise, WisdomTree, 21 Shares y CoinShares. Pero mientras todo el mundo esperaba que el precio explotara como pasó con Bitcoin, XRP está consolidado alrededor de los $2,11. ¿Fracaso? No. Todo lo contrario, y te lo voy a explicar todo en este vídeo. Así que ya sabes, ponte cómodo, coge algo para picar, que empezamos. En los próximos minutos te voy a mostrar por qué el hecho de que XRP no haya explotado con los ETFs es exactamente lo que los inversores institucionales querían ver. Te voy a dar los datos de acumulación que están ocurriendo en este preciso momento. Y lo más importante, voy a explicarte por qué esto es idéntico a lo que pasó con Bitcoin en enero de 2024, justo antes de que explotara. Si no ves este vídeo completo, te vas a perder el contexto más importante de XRP en los últimos 3 años, el que avisa no es traidor. Y una cosa importante antes de empezar. Todos, absolutamente todos los datos que utilizo en este vídeo están verificados. Si quieres consultar las fuentes, están en la pestaña Comunidad. Aquí arriba te dejo el link del artículo. Así que ahora sí, amiguitos, comencemos. Déjame contarte lo que pasó realmente. El 18 de septiembre de 2025, Rex Osprey lanzó su primer ETF de XRP con ticker XRPR. Fue el pionero, el que abrió el camino. Luego, el 14 de noviembre de 2025, hace apenas 9 días desde que grabo este pedazo de vídeo, Canary Capital lanzó su ETF Spot de XRP con ticker XRPC. ¿Dónde? Pues en Nasdaq. ¿Sabrías decirme qué tipo de ETF son? ¿No? Pues sí, porque te lo acabo de contar, pero no te preocupes que yo te lo cuento todo y qué suponen, qué significan estos tipos de ETFs. Ambos ETFs son ETF Spot. Es decir, de los que compran XRP directamente en el mercado. No estamos hablando de derivados ni de futuros, hablamos de compras de XRP reales. Y aquí es donde el asunto se pone interesante y me estoy dando cuenta que muevo mucho las manitas. Estoy nervioso. Ante esta nueva situación, ¿sabes qué pasó con el precio? El día del lanzamiento de XRPC, XRP cayó un 7%. ¿Qué hizo mucho inversor retail? Entrar en pánico y vender. ¿Te parece bonito? Pues sigue viendo. ¿Sabes lo que hicieron los inversores institucionales? Aprovecharon para acumular XRP. Según Polymarket, una plataforma descentralizada donde la gente apuesta dinero real sobre eventos futuros, las probabilidades de aprobación de los 5 ETFs adicionales restantes para finales de 2025 están en el 99%. Si te has leído bien. Los ETFs ya están aquí, el precio bajó y la confianza del mercado está en máximos históricos. ¿No te suena sospechoso? Lo que necesitas entender es que esto no es un fracaso. Estamos viviendo exactamente el mismo patrón que vimos con Bitcoin. ¿Recuerdas enero de 2024 cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin? Durante las primeras semanas, Bitcoin tuvo una volatilidad brutal. Bajó, subió, bajó de nuevo. Los retail vendieron por pánico. ¿Y qué pasó 3 meses después? Más de 27.000 millones de dólares de entradas institucionales. Bitcoin pasó de 42.000 a 73.000 dólares en apenas 90 días, 3 meses. Y XRP está exactamente en la misma fase inicial donde no pasa nada. Pero déjame mostrarte lo que sí está pasando detrás de escena. Primero de todo, voy a aclararme la voz. Rex Osprey XRPR ya acumuló 114 millones en activos desde septiembre. Instituciones comprando XRP real. Segundo, Canary Capital XRPC tuvo un volumen de 37,7 millones en su primer día, lo cual constituye un récord absoluto para un ETF de cualquier altcoin en su debut.
Tercero, quedan 5 ETFs pendientes de aprobación. Ya los he dicho antes. Grayscale, Bitwise, Wisdom Tree, 21 Shares y 21. Tócate los huevos. Y CoinShares. Todos utilizando el mecanismo 20 días autoefectivo, un mecanismo que comenté en este vídeo de aquí, que la SEC implementó en 2025. Y no olvides que Ripple todavía tiene pendiente su solicitud de licencia bancaria nacional. Esta es la guinda del pastel. El veredicto se espera antes de final de año, lo que constituiría un doble catalizador histórico. Pero aquí viene la pregunta clave. Silencio en la sala. Si los ETFs ya están aquí y las previsiones son tan positivas, ¿por qué el precio de XRP sigue consolidándose alrededor de los 2,11 dólares? Pues la respuesta va a sorprenderte. Te voy a contar el secreto que solo conocen los inversores institucionales. Presta atención y quédate con el siguiente concepto. El precio de XRP está diseñado para mantenerse relativamente estable mientras se construye la infraestructura institucional. Déjame terminar. Y ahora mismo estamos en la fase final de esa construcción. Déjame que te lo desarrolle y si tienes alguna duda me lo dejas en los comentarios. Los ETF recién lanzados necesitan tiempo para 2 puntos. Sigue viendo. 1. Acumular liquidez sin hacer explotar el precio. Si XRP sube demasiado rápido, las instituciones no pueden llenar sus posiciones. 2. Establecer tracking preciso. Los ETF necesitan días, semanas, para calibrar cómo rastrean el precio spot sin fricción, que ya expliqué lo que es la fricción muchas veces. Muchas. Y 3. Generar confianza institucional. Los grandes fondos no entran el día 1, observan, analizan, esperan y luego entran a matar. Mientras el pequeño inversor solo se fija en el precio actual de XRP, quiero enseñarte lo que está pasando en estos momentos en el mundo real. Presta mucha atención porque esto te va a dar una visión privilegiada de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en un futuro cercano. En el segundo trimestre de 2025, el sistema ODL de Ripple procesó 1,3 billones de dólares en pagos transfronterizos. Santander, Standard Chartered, American Express, todas estas instituciones están utilizando la tecnología activamente. Y aquí está el detalle al que debes prestar atención. Están construyendo la autopista antes de que lleguen los coches. Ojito, quédate con esta similitud, con esta comparativa, porque es buenísima, se me acaba de ocurrir. He pensado tanto que mira que me he hecho una herida aquí en la cabeza. Si quieres saber cómo me he hecho esta herida, me lo dejas en los comentarios. Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta de lo que está sucediendo en este mismo momento que estoy grabando este vídeo. Imagínate que el Banco Santander quiere mover 500 millones de dólares utilizando XRP, una cosa sencillita. ¿Sabes qué necesita para realizar esta operación? Bueno, pues en primer lugar necesitan liquidez masiva, es decir, poder comprar esa cantidad de millones de XRP sin que su precio se vea afectado. Esto se define como fricción y ya en 2017 el ex CTO de Ripple, David Schwartz, afirmó que para que esto suceda el precio de XRP debe ser relativamente alto, que no lo digo yo, que lo dijo el tío que lo inventó, que lo implementó, que lo programó y que lo diseñó y que todo. El Master and Commander del mundo del Ripple lo dijo. Ya está. Palabra de Dios que adoramos, Señor. En segundo lugar viene el gran reto. Se necesita liquidez y estabilidad. Si una institución mueve millones usando XRP y el precio sube o baja drásticamente en un segundo, es decir, volatilidad, toda la economía de la operación se destruye. Para que funcione a escala bancaria, el precio de XRP debe ser estable y profundo, y eso se consigue con una demanda masiva. Y en tercer lugar, necesitan certeza regulatoria, es decir, un marco legal claro. Y eso es exactamente lo que tenemos ahora con los ETFs aprobados. Todo lo que hacía aburrido a XRP para pequeño inversor es exactamente lo que lo hace perfecto para las instituciones. ¿Entiendes ahora por qué el precio se mantiene estable mientras las instituciones acumulan en silencio? Me vas a seguir poniendo en los comentarios que no sé qué, muchas noticias, muchos ETFs, pero no sube. Me lo vas a dejar en los comentarios otra vez, Tete. Coño, que te lo acabo de explicar. Esta es la 10ª vez que te lo explico. Presta atención porque te voy a contar algo muy importante. ¿Sabes qué está pasando ahora mismo mientras el precio se mantiene aburrido en los 2,11 dólares?
Bueno, yo te lo cuento. Las ballenas no se han quedado quietas. Entre octubre y noviembre, estos grandes inversores acumularen, joder, es que no sé hablar, la impresionante cifra de 1,27 mil millones de XRP. Las matemáticas no mienten. Al precio actual de 2,11, esto no es solo acumulación. Estamos hablando de una inversión brutal de aproximadamente 2,68 mil millones de dólares que entraron al mercado en tan solo 2 meses, 60 días. Según CoinShares, los productos de inversión de XRP, ojito al dato, han experimentado 19 semanas consecutivas con flujos positivos. Déjame repetirlo. 19 semanas seguidas donde el dinero institucional entra y no sale. Voy a rascarme un poquito que me pica. ¿Comprendes lo que está sucediendo? Analiza lo que te voy a contar. Mientras los pequeños inversores se frustran porque los ETFs no hicieron nada, los inversores institucionales siguen posicionándose de manera silenciosa. ¿Sabes el motivo? Porque conocen el patrón, lo vieron con Bitcoin y lo están viendo con XRP. Fase 1. Aprobación del ETF. Precio volátil, baja, sube, el retail vende. Fase número 2. Instituciones acumulan en silencio. Es la fase en la que nos encontramos actualmente. Y fase número 3. Flujos masivos entran, lo que hacen es explotar el precio del activo, en este caso el precio de XRP. Bitcoin tardó 9 meses. No, eso es un embarazo, Dios mío. Bitcoin tardó 3 meses desde la fase 1 a la fase 3. XRP lleva 2 meses desde que Rex Osprey y 9 días desde Canary. Deja que te cuente lo que sucedió con Bitcoin en 2024. Durante enero y febrero hubo una volatilidad brutal. Muchos vendieron pensando que los ETFs fracasaron. ¿Y qué pasó en marzo-abril? 27.000 millones de entradas institucionales. Bitcoin subió de los 42.000 a los 73.000 dólares en apenas 12 semanas. XRP está exactamente en la misma fase donde no pasa nada. La infraestructura se construye en silencio, los grandes acumulan en la sombra, pero cuando llegue el momento... Pero antes de continuar, déjame mostrarte los movimientos estratégicos de Ripple que casi nadie ha visto. Y estoy bajando el tono porque me estoy relajando, es que me estoy poniendo muy nervioso al contarte estas cosas. Cuando me doy cuenta digo, baja el nivel. Respira... Venga, seguimos. Mientras los pequeños inversores miraban el precio, Ripple estaba reescribiendo las reglas del sistema financiero. En abril de 2025 hicieron algo que pasó completamente desapercibido para la gran mayoría de influencers, vendehumos y analistas del mercado. Adquirieron Hayden Road por 1,25 mil millones de dólares. Y me preguntarás, ¿pero qué es eso de Hayden Road? Que te lo explico ahora mismo. Uno de los prime brokers institucionales más importantes de la historia. No lo digo yo, lo dicen los datos. Te lo explico de otra manera. Hayden Road es la infraestructura que Goldman Sachs, JP Morgan y los grandes fondos necesitan para operar con criptomonedas de manera profesional. La adquisición de este broker institucional podría ser parte de una estrategia coordinada con las empresas financieras más importantes del mundo. Dímelo tú, contéstame. Déjamelo en los comentarios. Sigue viendo si quieres saber la respuesta. No te la voy a contar ahora, te la voy a contar dentro de 20 segundos. ¿Por qué? Porque necesito que veas todo el vídeo. Eso se llama retención. Y luego está el RLUSD, la stablecoin de Ripple. ¿Sabéis quién está involucrado? ¿Sabes quién está involucrado en RLUSD? RLUSD. BlackRock. Sí, el mayor gestor de activos del mundo con 10 billones bajo administración. Esto no lo sabías, campeón? Deja que te muestre la foto completa. BlackRock colabora con Ripple en RLUSD. Y todo esto, como te he recordado, está verificado en este aquí, en el artículo que siempre publico con todos los vídeos. Ripple adquiere un broker institucional por 1,25 mil millones. La solicitud de licencia bancaria nacional está pendiente. Se están procesando 1,3 billones trimestralmente en ODL. Los flujos institucionales llevan 19 semanas consecutivas en positivo. Y ahora hay 2 ETF operando con más 5 en camino. ¿De verdad crees que todo esto es una casualidad? ¿De verdad lo crees? Estamos viendo cómo se ejecuta un plan maestro diseñado por los más poderosos y se están preparando para algo grande. Seamos honestos. BlackRock ha dicho públicamente que se está enfocando solo en Bitcoin y en Ethereum, que no planea lanzar un ETF de XRP por ahora.
Pero una cosa es lo que dice BlackRock y otra bien distinta lo que hace. ¿Por qué el mayor gestor de activos del mundo estaría colaborando tan estrechamente con Ripple en RLUSD si no le interesa XRP? ¿Tiene sentido que tengan acceso privilegiado a la información interna de Ripple y decidan no hacer nada con ella? Y aquí está mi teoría. BlackRock está esperando, observando cómo se desarrollan los primeros ETFs, estudiando el comportamiento de los flujos. Y cuando llegue el momento, BlackRock entrará y se quedará con el mercado de los ETFs de XRP, porque tiene la capacidad de hacerlo. Pero aquí está lo increíble. Incluso sin BlackRock, con los 2 ETFs actuales y las 5 aprobaciones pendientes y la licencia bancaria, el juego cambia completamente. Y si BlackRock entra después, eso sería la confirmación final de que XRP pasó de ser una altcoin especulativa a un activo institucional de primer nivel. Ha llegado el momento de ser realistas y honestos. Te presento los escenarios más probables según los datos actuales. Escenario número 1. Los 5 ETFs restantes se aprueban en diciembre. Este es el escenario con mayor probabilidad, ya lo dice Polymarket, que le da un 99% de posibilidades de que esto suceda. Grayscale, Bitwise, WisdomTree, 21Shares y CoinShares lanzan sus ETFs antes de final de año. Si esto sucede, el precio objetivo a corto plazo se situaría entre 3,5 y 5 dólares. Los analistas de JP Morgan proyectan que entrarían entre 6 y 8 mil millones de dólares en los próximos 6-12 meses. Esto es el escenario base que el mercado ya está descontando. Escenario número 2, ETFs más licencia bancaria. Todo esto en diciembre. Este escenario tiene probabilidad media alta, pero sería el más explosivo. Si coinciden ambos catalizadores, es decir, la aprobación de los 5 ETFs restantes y la licencia bancaria nacional de Ripple, estaríamos hablando de un precio objetivo a medio plazo entre 7 y 12 dólares. Esto sería histórico, el momento que llevamos esperando desde 2018. Y un escenario número 3, donde la consolidación y entrada del primer cuarto de 2026. Este escenario tiene probabilidad media. Los ETF restantes se escalonan entre diciembre y enero de 2026. El precio se mantiene entre 2,5 y 4 dólares durante diciembre mientras se acumula liquidez. Y luego, en el primer cuarto de 2026, empiezan las entradas masivas institucionales. Este sería el patrón más similar al de Bitcoin. Escenario número 4, que me había olvidado. Escenario número 4, retraso regulatorio, primer cuarto de 2026. Probabilidad baja. Pero tengo que decírtelo, porque soy honesto. Te duela o no te duela la verdad, te la tengo que contar. Por algún motivo regulatorio, las 5 aprobaciones restantes se retrasan al primer trimestre de 2026. El precio se mantendría relativamente estable entre los 2 y los 3 dólares, pero aquí viene lo verdaderamente importante. Las probabilidades de aprobación seguirían intactas y los inversores institucionales seguirían acumulando. Estos son los 5 acontecimientos a los que debes prestar atención. Toma nota. Toma nota porque esto es lo que tienes que prestar atención. Dejarte de influenciarte por vendehumos, noticias que no valen nada. Céntrate en estos acontecimientos. Volumen de los ETFs actuales. Si Rex, Osprey, Canary Capital siguen creciendo en volumen, confirmarán que existe una demanda real. Finales de noviembre, inicios de diciembre. Ventana de aprobación para los 5 ETFs restantes utilizando el mecanismo autoefectivo que he dicho antes. Tercero, acumulación institucional. Si los flujos positivos continúan semana tras semana, estaremos confirmando que la tesis es correcta. Cuarto, anuncio de la licencia bancaria nacional. Este sería el multiplicador de fuerza que podría hacer explotar el precio. Y 5, entrada de BlackRock. Si BlackRock finalmente anuncia su propio ETF de XRP, sería la confirmación definitiva. Yo no doy consejos de inversión. No te voy a decir qué debes hacer con tu dinero. Pero si estás en XRP o pensando en entrar, debes entender lo siguiente. Esto no es un juego de días o semanas, es una partida a largo plazo. Los ETFs ya están aquí, el precio no explotó inmediatamente. Y eso es exactamente lo que pasó con Bitcoin antes de su rally masivo. Sí, hay riesgos y debes conocerlos. Las aprobaciones restantes podrían retrasarse. La adopción institucional podría ser más gradual de lo esperado. La competencia de CDBCs y otras blockchains. La volatilidad a corto plazo mientras se resuelve todo. Cambio político en 2028 que podría revertir la claridad regulatoria. Pero aquí está la diferencia clave entre 2025 y cualquier año anterior. Ahora hay una utilidad real. 1,3 billones procesándose trimestralmente. Bancos globales usándolo activamente.
infraestructura institucional construida, claridad regulatoria, el caso de la SEC está cerrado, 2 ETF operando y 5 en camino, 99% de probabilidades de aprobación restantes. XRP no es una criptomoneda especulativa, XRP tiene una utilidad real y el desenlace es inevitable. ¿Tendrás la paciencia necesaria? ¿Serás capaz de mantener la mente fría mientras las instituciones acumulan y el retail vende por pánico? Como te dije al principio, todos estos datos son reales y verificables. He preparado un artículo completo en la pestaña Comunidad de mi canal, está aquí arriba el enlace, con todas las fuentes, Polymarket, CoinShares, datos on-chain, volúmenes de ETFs, todo con enlaces directos, porque la transparencia es lo primero de este canal. Diciembre de 2025 y enero de 2026 podría ser recordado como el momento en que XRP pasó de promesa a realidad institucional. Las señales, los datos y la infraestructura están ahí. Ya no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. Y la pregunta importante es, ¿estás preparado? Si este vídeo te ayudó a entender lo que realmente está pasando con XRP, dale like y suscríbete al canal. Es gratuito y me ayudas mogollón. Y déjame en los comentarios, ¿crees que XRP está siguiendo el patrón de Bitcoin? ¿Cuál es tu precio objetivo para finales de 2025? Vamos a crear un debate. Ya sabes que yo lo contesto a absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, en el mundo cripto, las mejores oportunidades llegan cuando nadie más las ve. Así que, amiguito mío, solo me queda por decir la frase de cierre del vídeo, como hago siempre. Con esto y un filete, nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 7.